Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 16 de agosto de 2017. Hoy publicaciones de cifras de importancia alta, revisión del PIB de segundo trimestre Europa al alza. La medición inicial era un crecimiento del 2.1%, que de por sí ya era muy bueno y fue ajustado al 2.2%. Para que se den una idea, niveles de crecimiento esperados para Europa están alrededor del 1.7-1.8% y actualmente están por encima de ese ritmo de crecimiento potencial. Por otro lado, en Estados Unidos se dieron a conocer cifras, en esta ocasión no tan fuertes como ayer. Recuerden que ayer teníamos ventas minoristas superando las expectativas y ubicándose en máximos de crecimiento de los últimos meses, 0.6%, pero hoy sector inmobiliario con inicios de construcción de viviendas estuvieron muy por debajo de lo que el mercado había anticipado. También las licencias de construcción o permisos de construcción estuvieron levemente por debajo de lo que el mercado había anticipado, así que los datos de hoy pueden en cierta medida frenar un poco esos incrementos en tasas los incrementos de las tasas de interés del mercado de renta fija. Tal vez lo más relevante el día de hoy será sin duda pues la publicación de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, información que ampliará Agustín posteriormente, y hacia la 1 de la tarde esa publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. El día cerraría con cifras de comercio exterior en Japón y en Colombia pues hay una expectativa sobre lo que sería la publicación de datos de confianza de los consumidores que durante todo este primer semestre del año han estado en números negativos. Con relación a los indicadores, a las noticias de las últimas horas, destacamos una posición que ha adoptado el Tribunal Constitucional alemán. Dice que esas compras de títulos que está haciendo el Banco Central Europeo infringen la normatividad y es un claro financiamiento de los gobiernos, algo que obviamente no pueden hacer los bancos centrales. Desde nuestro punto de vista, esa teoría del tribunal alemán es cierta, hay una financiación directa de los bancos centrales a los gobiernos, pero esto no solamente es en Europa, también lo fue en Estados Unidos, con esa adquisición de títulos por parte de la Reserva Federal. Aquí se infringió ese paradigma que se tenía histórico de que los bancos centrales de mercados desarrollados no podían financiar directamente a los gobiernos, pero por otro lado, si no hubiera sido por esto, la crisis había impactado de manera más fuerte y digamos que no podríamos estar observando estos niveles de crecimiento, si bien es cierto son moderados, son positivos en este momento. Así que creemos que el tribunal alemán no está siendo práctico en este momento y como ya vimos al Banco Central Europeo está diciendo que esto está dentro del resorte de sus herramientas de política monetaria y que no hay ningún tipo de inconveniente y que va a continuar haciendo compras mensuales cercanas a los 60 billones de euros como lo tiene establecido actualmente. Con relación a los Estados Unidos, recuerden hoy, además de las minutas, el inicio de las negociaciones o la renegociación del TLC que tiene con México y con Canadá. Y en Brasil, el gobierno confirmó lo que mencionamos la semana pasada de aumentar esas expectativas de déficit del año 2017-2018 y también dijo que en el 2019-2020 va a ser el ajuste. Para que se hagan una idea, para este año el déficit propuesto inicialmente era de 139.000 millones, lo pasó a 159.000. El del próximo año era de 129.000 millones de reales, lo pasó a 159.000, y el del 2019, que era de solo 65.000, lo incrementó a 139.000. Para el 2020 también hizo ajustes de 10.000 a 65.000 millones de reales de déficit, y esto se debe básicamente a que el Congreso no ha podido tramitar ajustes tributarios que aumenten los ingresos y de esta manera puedan cumplir sus metas de déficit fiscal. Por lo tanto, la administración de Michel Temer se anticipó al mes de septiembre, que es cuando normalmente revela estos indicadores, y dijo en agosto que va a tener que enfrentar mayores déficits. Standard & Poor's ya se pronunció, aunque mantuvo inalterada la calificación en W, afectó la perspectiva futura pasándola a negativa. Y continuamos con la pelea entre la familia Batista y el gobierno de Michel Temer. Bandes, quien es uno de los principales accionistas de esta compañía, tiene el 21% en JBS, anunció que en la próxima reunión de accionistas del 1 de septiembre va a buscar la salida del actual presidente Wesley Batista y también la salida de Wesley Batista de la junta directiva. Recuerden que la familia Batista llegó a algún acuerdo con la fiscalía de un acuerdo de delación en contra del presidente Michel Temer por temas de corrupción pasiva. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín.
Bien, y continúa la buena dinámica de los mercados internacionales. Esta mañana está directamente ligado este comportamiento a los buenos datos que se han venido presentando en cuanto al crecimiento de los países de la zona europea, no solamente de los países de la zona euro, sino también de la periferia. La economía italiana, como lo mencionó Daniel anteriormente, le recuerdo, se expandió a su nivel máximo en el último trimestre, y también pues algunos países de la zona euro habrían empezado a demostrar que la recuperación en esta región podría haber sido más contundente. Por esa razón, pues estamos viendo avances. Ustedes pueden ver en Italia cerca de 1.19% en el índice bursátil, en Alemania cerca de 0.86%, y de manera general pues en prácticamente todos los sectores estaban evolucionando favorablemente esta mañana, liderados principalmente por los sectores de materias primas, industriales y energía, que ganaban más de un 1%. Los sectores que estaban presentando moderación en los avances pues eran los sectores de salud y servicios públicos. También pues estas buenas noticias para la zona europea y países desarrollados pues desafortunadamente no es una buena noticia para el resto de países emergentes. El día de ayer se observó tal vez uno de los flujos más importantes de salida en este ETF, que es administrado por iShares, es el ETF IEML, que prácticamente es un fondo que tiene una posición permanente en bonos de mercados emergentes en moneda local. Y lo que quería resaltar en esta gráfica es simplemente que ustedes por favor observen cómo el día de ayer se presentaron retiros por cerca de 167 millones de dólares, tal vez el retiro más grande que se habría presentado desde noviembre del año anterior. A esta gran salida de este fondo que administra cerca de 7.000 millones de dólares, pues se suman varias advertencias que han venido mencionando sus informes compañías como Bank of America, de las cuales pues tienen presente que ese gran flujo de mercados emergentes que se habría presentado a finales del año anterior, pues estaría en riesgo en cualquier momento, y que lo más importante es tener presente que tal vez el flujo de estos países emergentes no tendría como la capacidad de reaccionar de una manera rápida por la falta de coberturas. Por esta razón, pues simplemente recordarles esa visión que existe sobre el buen desempeño de la economía no solamente de Estados Unidos, sino por encima de Estados Unidos, de la zona Europa, de la zona euro, y que consecuentemente con eso podríamos entonces estar muy en línea con esa visión de cautela sobre las posiciones en mercados emergentes. Para el índice Standard & Poor's, pues simplemente recordarles que hemos venido alertando sobre esa zona importante de 2.480 puntos. Ustedes pueden observar en la parte inferior que a pesar de la buena dinámica que han venido presentando los mercados estos 2 días, el primer día, les recuerdo, por la disminución en las amenazas y la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos, y en la jornada de hoy por esos buenos datos de crecimiento en Europa. De todas maneras, técnicamente deberíamos esperar aún un poco más de tiempo para poder consolidar esta teoría de que muy seguramente este buen desempeño continuaría hacia los próximos meses. Esa teoría únicamente podría ser reafirmada si la zona de los 2.480 puntos pudiera ser superada. También les recuerdo que varias firmas de casa internacional han venido advirtiendo, y fondos administrados en acciones en todo el mundo han venido advirtiendo la fuerte valorización del mercado de acciones, que en algún momento se podría presentar algún tipo de corrección. En el mercado mundial de divisas, como es tradicional, en los días en los que se presenta alguna noticia importante por parte de la Reserva Federal, el dólar pues está valorándose cerca de 0.10% contra el resto de monedas fuertes, una dinámica baja realmente. Estamos viendo valorizaciones de más o menos 0.3% en la gran mayoría de monedas a nivel mundial, sin una tendencia digamos clara. Simplemente destacar el buen desempeño que continúan presentando monedas como el rand sudafricano. Les recuerdo que por tercera jornada consecutiva hemos observado un buen desempeño en esta moneda. Rublo ruso y peso colombiano esta mañana
monedas como el dólar australiano que también están y el dólar neozelandés que también están ligados al desempeño en los precios del crudo, del cual hablaré a continuación. De manera técnica, pues hemos venido resaltando que observamos mejor una ruptura en la zona de los $48.50 el barril para el WTI. Sobre esa alerta que fue anunciada desde el pasado 10 de agosto, pues tenemos una expectativa negativa en los comportamientos del mismo. Les recuerdo que estamos bien pendientes de esa consolidación en esa zona anterior visitada durante los meses de julio entre los 44 a 47 dólares el barril. Esa debería ser la nueva zona de estabilización si esta tendencia que está empezando a formarse se consolidara. De todas maneras hay que tener presente algo bien interesante, y es que el día anterior los datos previos publicados por el Instituto Americano de Petróleo habrían mostrado nuevamente una posible reducción en los inventarios de Estados Unidos de más de 9 millones de barriles. Ese definitivamente es un buen dato, porque les recuerdo que estacionalmente, generalmente los datos para esta época de agosto y septiembre, los datos de inventarios empiezan a aumentar. Entonces no solamente es un dato que va en contravía de la estacionalidad de los inventarios, sino también es un dato, digamos, muy amplio en 9 millones de barriles que debió haber favorecido en gran parte el desempeño del crudo. Sin embargo, como ustedes pueden observar, pues básicamente vimos una valorización, estamos viendo una valorización de tan solo 18 centavos. Algo que llama la atención sobre el punto que están teniendo en cuenta los grandes operadores, y son esas expectativas de la Agencia Internacional de Energía en cuanto a las cuotas de producción y al incremento de producción de Libia, que viene preocupando a los grandes productores durante estos últimos meses. Por esa razón, pues nuestra visión continúa siendo negativa, y en cuanto a los inventarios, pues fíjense ustedes que los inversionistas, pues obviamente en línea con ese buen desempeño, y esa es la línea amarilla que pueden observar en la parte superior, han venido también siendo un poco más optimistas en esa disminución de inventarios en Estados Unidos. Para esta ocasión esperan una reducción de 3.3 millones de barriles. Ya como lo saben, pues hay un dato previo que esperaría una reducción cercana a 10 a 9 millones de barriles, una reducción superior también, inferior en este caso, a la reducción que realmente se ha venido presentando durante las últimas semanas, que es un promedio de 6 millones de barriles. Por esa razón, nuestra estimación se ubica en ese número, en ese promedio real de 6 millones. Creemos que es un dato que, aunque es muy positivo y mejor que el dato del mercado, no daría ningún impacto, digamos, sustancial en los precios del crudo en el corto plazo. Gracias, Agustín. Con relación a la dinámica del mercado de renta fija, ustedes observan incrementos adicionales en la mayoría de mercados, menos Estados Unidos, el cual se ha mantenido alrededor del 2.27%, tasas de referencia. Interesante aquí, pues esas últimas cifras un poco mejor a las esperadas, las del día de ayer en Estados Unidos, hoy la revisión de crecimiento para toda la zona euro, y también tengan en cuenta hoy 2 de la tarde hora este en los Estados Unidos, 1 de la tarde hora colombiana, publicación de las minutas. Interesante y de manera anecdótica tener en cuenta que nuevamente China es el principal tenedor de títulos estadounidenses por fuera de la Reserva Federal. China ha superado nuevamente a Japón como el mayor tenedor de treasuries, alcanzando niveles de 1.15, entre comillas, trillones de dólares, como le gusta a Estados Unidos, o billones bajo la nomenclatura de América Latina. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues desde el lado macro nos enfocaremos en la sorpresa, entre comillas, en el segundo trimestre del año, que fue 1.3%. Nuestra expectativa era del 1%. Cuando miramos sector por sector, lo que ha sido esa dinámica,
La sorpresa provino por cuenta del sector agropecuario. Ustedes observan ahí que nuestro estimativo era un estancamiento en el segundo trimestre de este año, 0.1%, frente a un dato de 4.4%. Nuestro estancamiento está enmarcado bajo las siguientes dos premisas. Primero, la producción de café cayó 17% en el segundo trimestre. La gente solo hablaba del crecimiento del 25% del mes de julio, pero resulta que esta es una medición que es de abril a junio, por eso nosotros no teníamos un valor positivo para este, que es uno de los principales productos de producción en Colombia. Y el otro tema que veíamos era el crecimiento de los valores de exportaciones de productos diferentes al café del sector agropecuario, los cuales pasaron de crecer el 11% en el primer trimestre a solamente el 1% en el segundo trimestre. Y es por eso que teníamos esa expectativa de estancamiento y no fue refrendado. Tenemos un poco de desconfianza sobre estos buenos augurios del sector agropecuario durante este segundo trimestre. Lo otro que hay que tener en cuenta es que, si bien es cierto, esperábamos moderación en la contracción del sector minero, lo que vimos es que esa moderación fue menos positiva de lo que estábamos anticipando. Recuerden, primer trimestre la contracción de este sector fue cerca del 10%, esperábamos que se pasara algo cercano al 5%, y lo que hizo fue una moderación a niveles de contracción del 6%. Donde sí hubo una sorpresa muy negativa desde nuestro punto de vista fue en el sector industrial, contracción del 3%, nosotros esperamos un leve incremento del 1%, y esto pues claramente es un campanazo de alerta. Depreciación del tipo de cambio y de manera sostenida no ha sido suficiente para impulsar este sector. Donde tenemos un poco de sospechas es en el tema de servicios sociales e impuestos. A pesar de que estamos incumpliendo la meta de recaudo tributario de crecer a niveles del 140 billones para cierre de este año en términos brutos, eso no ha significado una desaceleración interesante en temas de servicios sociales para el segundo trimestre del año. Creció el 3%, nosotros creíamos que iba a crecer solamente el 1,5%, y los impuestos un aporte también muy importante del 3,3%. Nosotros estábamos un poco optimistas, pensábamos al 2,6%, pero no, nuestro optimismo fue muy pequeño en este tema tributario, aporte en términos reales. Así que por eso vemos que, si bien es cierto, crecimos más de lo esperado, desde nuestro punto de vista no son sorpresas desde el punto de vista de calidad de crecimiento, y sí, pues mantenemos un optimismo moderado para el segundo semestre del año, pero sin duda el crecimiento se estará acercando al 1% donde estamos actualmente, sino más probablemente a niveles del 1,5%. Vamos a estar muy expectantes ante lo que sería la revisión de pronósticos por parte del staff técnico del Banco de la República. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. El día de hoy tenemos varios anuncios de carácter corporativo. El primero de ellos tiene que ver con la entrega de resultados de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, donde vamos a ver que la acción se ha visto fuertemente afectada durante los últimos meses por las noticias también de carácter fundamental que han afectado y frenado un poco lo que fue el proceso de venta y la intención de la misma, y que veremos entonces continúan frenado y no se ve, digamos, que un panorama claro sobre esta decisión. En cuanto a los resultados del segundo trimestre del 2017, damos una lectura neutral, donde vemos que los ingresos operacionales aumentaron ligeramente un 1% para el trimestre, que obedece a mayores número de clientes y un crecimiento en la participación de mercado que está logrando posicionar entonces a ETV dentro de los tres canales y los productos más importantes. El primero de ellos, en fibra óptica, registró un aumento del 75% en el primer semestre en Bogotá, un aumento del 48% en telefonía móvil, y aunque es uno de los segmentos más difíciles de penetración dentro del mercado, continúa un posicionamiento con un 41% en telefonía móvil. Vemos que el EBITDA tuvo una variación del 42,7%, ascendiendo a casi 132.000 millones de pesos, lo que muestra entonces un flujo de caja operativo positivo para el segundo trimestre del año. Este dato va en línea con el aumento constante que ha tenido el EBITDA desde el 2016, momento en el cual ya se comenzaron a ver resultados operativos positivos desde que se hizo la inversión de capital bastante grande en 2015 y que afectó fuertemente lo que fue la caja y el nivel de endeudamiento de la compañía. Como vemos, registró pérdidas por 57.000 millones de pesos, con una variación de 8,1% frente a lo registrado en el segundo trimestre del 2016. Y el panorama es semejante para el primer semestre, donde se registró una pérdida de
13.000 millones de pesos. Esto obedece a mayores gastos de depreciaciones y amortizaciones de las inversiones que se habían realizado en años pasados, puntualmente con la inyección de capital que ya mencioné en el 2015, y que estas amortizaciones ascienden a casi 343.000 millones de pesos. Como vemos, son resultados que todavía continúan afectados por esta inyección de capital, pero que por el momento vemos mejorías en lo que es la parte de participación de mercado y el creciente número de clientes en todos los segmentos de la compañía. Pasando ahora con noticias referentes a Avianca. En la jornada de ayer, una vez fue terminada la teleconferencia referente a los resultados del segundo trimestre, se dieron varios anuncios por parte del presidente de la compañía. El primero de ellos referente a las operaciones en Venezuela. Hernán Rincón expresó que se podría llegar a volver a operar dentro de este país si las autoridades fortalecen las condiciones operacionales, que fue la razón principal por la cual detuvieron las operaciones, y recordamos entonces que la caja de la compañía fue castigada por más de 300 millones de dólares en 2015, principalmente por estos eventos que estaban ocurriendo en Venezuela. Otro de los comentarios hechos tiene que ver con el proceso que se está adelantando para la alianza estratégica con United Airlines. El presidente se mostró bastante positivo frente a este proceso y que estaría esperando un fallo favorable dentro del proceso que se está llevando a cabo en Estados Unidos. El plan es cerrar el acuerdo este año. El proceso lleva un 60 a un 70% de avance, y una vez se llegue a firmar el acuerdo y los procesos de aprobación posteriores podrían tardar entre 12 a 15 meses, por lo cual hasta dentro de más o menos un año se podría entonces ver los resultados operacionales de esta alianza si se llega a dar. Y finalmente comentó sobre un estudio que se está dando sobre la posible fusión que se pueda dar entre Avianca y Ocean Air Líneas Aéreas, que sería Avianca Brasil, y que está controlada también por Synergy. Y finalmente se dieron a conocer algunos detalles del proceso de enajenación que estaba llevando a cabo la empresa de energía de Bogotá, donde el de ayer se dio por terminado el periodo de las aceptaciones para los destinatarios especiales. Recordamos que eran la participación que tiene la empresa de energía en ISA, Banco Popular y Grupo Nutresa. Frente a la misma no se presentaron aceptaciones a las ofertas, por lo cual el proceso fue declarado como desierto, y solamente se continúa con el proceso de participación de la enajenación que tiene la empresa de energía sobre Promigas, y que se estaría entonces adelantando los procesos para realizar la adjudicación en las próximas semanas. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap continúa con esta tendencia a la baja en la jornada de ayer. Como ya lo habíamos propuesto en los comités anteriores, llegó a los 1.452 puntos. En la jornada de hoy abre sobre este nivel de los 1.450, nivel de congestión bastante importante, y como vemos desde que el indicador marcó el cambio de la tendencia, vemos entonces un movimiento de más de un 2% a la baja, y que estaría entonces en línea con la corrección generalizada que estamos observando en casi todas las acciones que pertenecen al índice. Pasando ahora con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia, la misma tuvo una jornada negativa, retrocediendo 1,24%. Como vemos, el indicador ha marcado una alerta de posible agotamiento de esta leve corrección que tuvo sobre los 32.500 pesos, pero por el momento vemos que sería el momento ideal para una toma de utilidades y el cierre de la posición larga que lleva ya más de 3 meses y que logró entonces tocar niveles máximos sobre los 35.000 pesos. Por el momento, el siguiente soporte técnico estaría sobre los 31.000 pesos. Y finalmente, la acción de Éxito
cerró sobre los 15.100. Como vemos, recuperó parte del terreno perdido la semana anterior, esto fundamentado en lo que fue la entrega de resultados, como vemos, y lanzamos lo que es una recomendación de compra sobre la misma, lo que estaría con un precio objetivo para los 16.000 pesos y que representaría una valorización de más del 12% desde el precio actual. Para el peso colombiano, simplemente destacar la continuidad de la tendencia bajista que fue alertada desde el pasado 11 de agosto en la ruptura de los 2.990 pesos. En la jornada de hoy, como estamos tocando ese nivel psicológico, ya fue atacado el nivel psicológico de los 2.950 pesos, algo de un soporte que pues técnicamente y psicológicamente es bien fuerte. Podríamos ver algo de resistencia ahí por parte de los operadores a tratar de romper este nivel. Sin embargo, posición ideal para tomar durante esta jornada, si llegara a ser visitada nuevamente la zona de 2.867, 68, sería ideal para tomar posiciones cortas, con stop loss intradiario cercano a los 2.970. De manera estructural, todavía continúa siendo esta la zona importante para tomar posiciones cortas. Sin embargo, les recuerdo también que, teniendo presente que a las 2 de la tarde hora de Nueva York se darán a conocer las minutas de la Reserva Federal, no se recomienda tomar algún tipo de posición overnight. En el mercado de títulos de deuda pública también continúa ese buen desempeño pues que fue alertado desde el pasado 9 de agosto sobre el 6.48%. Ya estamos con 10 puntos básicos de valorización. Observen ustedes cómo dentro del análisis de explosión de volatilidad de los canales, de estos canales, simplemente deberíamos tener cautela por ahora. Si llegara a presentarse alguna consolidación arriba de este rango entre 6.43 y 6.45%, por ahora esa tendencia entonces a la baja debería mantenerse. Les recuerdo que en el muy corto plazo, en la jornada de hoy incluso, podría ser visitada esta zona que ya fue atacada sobre el 14 de agosto en el 6.35%. Más adelante ustedes pueden ver otra zona de congestión en este rango entre 6.32 a 6.30%, que podría ser como una zona de estabilización para el muy corto plazo. Eso es todo entonces. Gracias por asistir al comité de